Marcos capítulo 6, verso 14. Vamos a leerlo desde el verso 14 hasta el verso 29 y vamos a mirar algunas lecciones interesantes de esta narrativa del Evangelio de Marcos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, el rey Herodes dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encarcelado por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Cómo perder la cabeza, hermanos? Esta es la única forma de perder bien la cabeza. Hoy hay muchos que están perdiendo la cabeza por otras cosas. Pero esta forma de perder la cabeza es la mejor manera. ¿Por qué perdió Juan su cabeza? Por su fidelidad a Dios. Por proclamar la verdad. Alguien pudo haber dicho, ¿qué necesidad tenía Juan de andar molestando al rey diciéndole cosas? Y hay veces nosotros pensamos igual, ¿qué necesidad tengo yo de meterme en problemas y andar molestando a la gente con el evangelio? El problema es que ya hoy no los molestamos, nos hacemos igual que ellos y nos parecemos demasiado a ellos hoy. Hemos perdido la cabeza por ser igual al mundo. Hemos perdido la cabeza por querer caminar igual que camina
el resto. ¿Por qué perdió Juan la cabeza? Por decirle a un rey, no te es lícito tener a esa mujer. No voy a entrar en detalles, hermanos. El rey Herodes tomó a Herodías de forma ilícita porque ella era mujer de un hermano de Herodes. Pero no solamente era mujer, era una relación incestual, porque ella era pariente cercana de Herodes. Pero en su perversión carnal y sexual, en sus pasiones incontrolables, y por ser un rey, un poderoso, una persona con poder, él le quitó a su hermano, a Herodías. Pero no solamente él le quitó a Herodías, él también había fijado sus ojos en su hijastra, la hija de Herodías, a quien Herodías la proyectó y la lanzó para el disfrute sensual de los convidados en la fiesta de cumpleaños del rey Herodes. En el original griego, la palabra danzar es que ella se presentó con atuendos y con danzas eróticas como una prostituta, promovida y proyectada por su madre. A propósito, ¿qué están haciendo ustedes con sus hijas, hermanas? ¿Las están proyectando a una vida licenciosa y perversa o las están proyectando a una vida de piedad y de santidad? La chiquilla dejó no solo a Herodes, a todos los convidados en ese inmenso banquete perverso de deleite y placer como locos. La palabra muchacha es una joven en su plena esplendor. Un atractivo impresionante, una danza impresionante y un vestuario como el de una prostituta atractiva. Así fue como se presentó la hija de Herodías. Herodías usó a Herodes y a su hija como su gran oportunidad para poder, hermanos, vengarse del hombre de Dios. Ella aprovechó, llena de odio, llena de venganza y llena de amargura, ella tejió todo el complot para poder destruir al hombre de Dios, para poder quitarlo de su camino. Y fue bien instruida por su madre, porque la forma en que ella danzó sedujo, embrujó, hechizó a tal punto a Herodes que quedó rendido ante ella y él le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Y ella, ni lerna ni perezosa, le dice a la mamá: ¿qué le pido, mamá? Y dice la mamá: esta es mi oportunidad. Porque él había hecho un juramento, por supuesto un juramento que no podía cumplir porque él no era un rey de todo Israel, era un tetrarca, solamente una cuarta parte le habían dado a él del reino. Era una frase sencillamente que se utilizaba en aquella época: pídeme lo que quiera que yo te daré. Y ella se fue y su madre, llena de odio y de venganza, aprovechó para quitarse ese tormento de encima de ella. A Juan el Bautista, el siervo de Dios. Y así de forma fría, hermanos. Usted dirá: qué terrible era eso antes, pastor, antes. Hay una falsa idea en nuestros días, hermanos, de que nosotros somos más civilizados. Hermanos, quiten eso de su mente. Vean a ver cómo hacen. Occidente está podrido en hipocresía y en apariencia. En este momento hay guerras sangrientas en Ucrania y muertes terribles, de aún de civiles. Y hay guerra sangrienta en Yemen, donde niños se mueren en un esqueleto porque no dejan pasar la alimentación. Y gente en Yemen es decapitada también, en Siria.
La guerra es devastadora en Siria. Estoy dándole a mente 3 ejemplos nada más. Cuando hay guerras hay atrocidades. Y estoy hablando del siglo XXI, no del siglo I, ni del siglo 1000 antes de Cristo. La naturaleza humana sigue siendo así, y máxime si está en círculos de poder. En los círculos de poder es donde se traman las cosas más terribles y más nefastas, hermanos. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Toda esta gente, como Putin y como los que fomentan la guerra, son recibidos en los grandes podiums de los diálogos políticos y de poder en estos días. Pero ellos son sanguinarios. Ellos son como Herodes. Tienen a los que hacen el trabajo sucio. El guarda fue el verdugo. Pero Herodes dice algo. Juan, a quien yo decapité. Otros están haciendo el trabajo sucio en Ucrania. Pero Putin dice, es mi guerra. Yo la determiné. ¿Ven, hermanos? Y a él se le recibe con aplausos. Y se le recibe como fuera un gran dignatario. Tenga mucho cuidado. Ese es el sistema. Sin Dios. El sistema perverso y corrupto de maldad. No hemos cambiado. No hemos cambiado. Estuve viendo estos días atrás y les recomiendo a los jóvenes y a todos una serie muy linda de 10 entregas. La guerra de Vietnam. Para que vean, hermanos, a dónde puede llegar el ser humano en su bajeza. La guerra de Vietnam. Con los filmes de los periodistas que estuvieron ahí de ambos bandos, tanto vietnamitas como norteamericanos, en el misma escena. Todo fue rescatado. Y ya hoy, siendo ancianos ellos, cuentan lo que sucedió con ellos estando en la guerra entre los años 67, 68 hasta el año 73. La guerra de Vietnam. Y había uno de ellos que me dijo que me gustó mucho cuando lo entrevistaron, siendo ya ahora una persona mayor, y él estuvo metido en la guerra. Era parte de la inteligencia americana. Y él dijo esta frase: nuestra piel humana de civilizados es sumamente frágil. Y eso a mí me impactó. Nuestra piel de ser humanos civilizados es sumamente frágil, y máxime cuando es puesta a prueba. Y es verdad eso. Usted y yo hemos visto en estos días cosas horrorosas. No gente decapitada, gente desmembrada, brazos por un lado, piernas por otro lado, cabezas por otro lado y troncos por otro lado. Más bien con Juan el Bautista fueron buenos. Solo le cortaron la cabeza. Y todo eso, hermanos, lo vamos viendo todos los días y nos estamos acostumbrando a la masacre. Nos acostumbramos a lo vil, a lo sucio, a lo depravado, y seguimos creyendo que somos una maravilla. Como creación de Dios somos una maravilla, como creación. La imagen de Dios en nosotros es algo exquisito, hermano. Su imagen y su semejanza. Somos una raza superior a los animales, a las aves del cielo, a los peces del mar y a la creación en sí. Somos la corona de la creación. Pero el pecado se ha profundizado y se profundizó tanto en nosotros que la historia humana está llena de cosas horribles hasta nuestros días. Y máxime cuando tiene que ver con hombres y mujeres piadosos. Por naturaleza odiamos a Dios. Por naturaleza odiamos lo que es santo. Por eso miren lo que dice la palabra. Porque él le tenía temor. Porque era un hombre justo y santo. Hay un miedo en el que es santo y justo.
Los muchachos que están aquí, estudiantes o trabajadores, si usted es igual a los demás, usted no le tienen miedo, usted les vale a ellos. Pero si usted es diferente, si usted es justo y santo en su trabajo y en la universidad, a usted le tienen miedo. Y por eso buscan cómo destruirlo a usted, cómo hacerle el banquillo, cómo meterle la esquilfa al magro, decía en un programa, la motosierra, porque eres diferente. Pero si te marcas el cuerpo igual que los demás, si te comportas igual que los demás, si no sobresales, si no eres Juan en 1,000,000, eres del montón. Juan era Juan en 1,000,000. Y él le dijo al rey, no te es lícito tener a esa mujer. Esa frase es más profunda en el griego, hermanos. Usted es un incesto, usted está cometiendo incesto. Ella era una pariente cercana a Herodías. Aparte de ser la esposa de un hermano de Herodes. Él se la quitó con un subterfugio. La sedujo a ella. Y ella dejó y abandonó a Felipe, el hermano de él. Y se vino a vivir con Herodes. Y aparte de eso, ella era familia de Herodes. Cosa que lo prohíbe la palabra de Dios. Y se plantó Juan delante de él como un profeta de Dios. Y le dijo, no te es lícito. Y permanecía, parece que en el griego era, no se lo dijo una vez, era algo permanente. Cada vez que Herodes salía a exhibir a Herodías y andar en Jerusalén o en los lugares donde él andaba, Juan estaba ahí para decirle y recordarle. Juan era la conciencia de él. Y aún después de muerto, lo atormentaba a él. Y por eso él decía, resucitó otra vez mi verdugo. Él fue el verdugo que le quitó la cabeza, pero Juan fue el verdugo de su conciencia. No hay cosa más horrible, hermanos, que una conciencia culpable. Interesante. En esta lección, hermanos, hay varias conexiones que podemos hacer. ¿Qué es lo que leemos en este pasaje? Si usted nota bien en su Biblia, que a veces nos olvida, el verso 14 al verso 29 del capítulo 6 está insertado previamente en la misión de los 12 y posteriormente en la alimentación de los 5,000 y en el caminar en las aguas. Usted va a ver eso. O sea, a propósito, el Espíritu de Dios mueve a Marcos a insertar esta narrativa de dolor, de tragedia, de conspiración y de muerte de un hombre de Dios, de un justo, de un santo de Dios, en medio de una explosión de milagros y de poder. Lea usted desde el versículo 7 hasta el verso 13. Dice que el Señor mandó a sus 12 a hacer milagros y maravillas, a echar fuera demonios, a resucitar muertos, a ser hospedados en las casas, a anunciar las buenas nuevas. ¿Usted lo ve eso? En el pasaje anterior. Y en el pasaje posterior, Jesús multiplicando los panes y los peces ante aquella gran multitud. Y luego, después de estar con la multitud, caminando sobre las aguas y deteniendo la tempestad y dándole calma a los corazones de los discípulos. Estamos inmersos en este pasaje en medio de un ambiente de milagros, de señales, de maravillas portentosas. Qué interesante. Inserta un pasaje de muerte, de sufrimiento, de dolor. Hermanos, aquí va otra aplicación más. En su presupuesto espiritual debe de haber un rubro que diga sufrimiento y dolor. Si en su presupuesto espiritual no está ese rubro, usted va a tener grandes dilemas existenciales cuando lleguen esas situaciones. Y usualmente no llegan cuando tenemos 30 años, ni cuando tenemos 40 años. Usualmente llegan después de la media teja. Porque desde los 0 años, 1 año, 2 añitos, todo es apogeo hacia la cúspide. Y cuando llegamos a los 50, ya usted llegó y topó. A partir de los 50, hermano, tiene que aplicar los frenos. Porque empieza la bajada. ¿Se le cae el pelo o se le pone blanco?
La piel ya no es la misma porque empiezan a surgir manchas y la cosa se empieza a aflojar y a caer. A menos que tenga un buen cirujano estético. Y ese cirujano estético está limitado porque después de los 65 no hay, hermano, pellejo que sostenga ese plástico por dentro. Se le viene abajo. Se le viene abajo. Cuando se es joven, no hay esa perspectiva. Juan muere a los 33 años. 32 años y medio. 6 meses era mayor que su primo Jesús. Y aquí esta muerte la inserta como un anticipo, número 1, de la muerte del Señor. El mensajero del Señor muere anticipando que también unas semanas después, unos meses después, moriría aquel a quien él introdujo, igual también. La muerte de Juan anticipa la muerte de Cristo, número 1. Número 2. La otra conexión que hacemos es con el Antiguo Testamento. La historia de Herodías odiando y aborreciendo a Juan y procurando la muerte de él es lo mismo que usted ve en Primera de Reyes capítulo 17, 18 y 19 entre Jezabel y Elías el profeta. Es la misma conexión. Un odio terrible tenía Jezabel, una manipuladora. Era el poder detrás del trono, igual que Herodías. Tanto Acab como Herodes eran hermanos títeres. Eran personas sin carácter, sin firmeza, sin autoridad. Ellos le habían cedido a sus mujeres la autoridad, no solo de su familia, matrimonio, sino hasta del reino. Jezabel era la que daba las órdenes. Jezabel era la que enviaba cartas para que ejecutaran. Jezabel era la que perseguía a los profetas, los mataba. Y a Elías lo odiaba, a muerte lo aborrecía. Ella le envió una carta a Elías diciéndole: así me hagan los dioses, si mañana a esta hora tú no vas a estar muerto, igual que esos profetas que han muerto. Y fue cuando usted escucha la historia de Elías, que sale al monte corriendo lleno de miedo, de pavor, por las palabras de Jezabel. Y el Señor lo tiene que restaurar y animar. Y Jezabel muere de forma vil, vergonzosa. Más adelante, en Segunda de Reyes, se describe que fue comida por los perros salvajes. Se la comieron los perros salvajes a esa mujer. Solo pudieron identificarla porque lo único que dejaron fueron sus manos y algunos restos de sus piernas. La devoraron los perros salvajes a una reina. Hermanos, cuando se tiene 30 años, usted cree 40 años que la vida va a ser en línea recta, que no hay curvas, que no hay codos, que no hay momentos de adversidad y que estamos en control, porque cuando se tiene 30 y 40 años creemos que estamos en control y que podemos hacer lo que nos dé la gana. Están equivocados. Cuando llegues a tener 60 años, te vas a acordar de este pastor, porque cuando se te cumpla 60 años ya yo no voy a estar. Ya me habré ido con el Señor. Usted se va a acordar del finado pastor. ¿Qué cosa? El pastor lo decía, y te va a ir bien si terminas bien la carrera. Vean, hermanos. En tercer lugar, Marcos inserta esta narrativa de Juan el Bautista ahí porque él está escribiendo a los creyentes en Roma que es la misma cosa que estaba pasando con Nerón. Nerón sabía lo notorio que se había hecho el nombre de Jesús en la cristiandad creciente en Roma. Y él estaba atemorizado de lo que estaba pasando con los creyentes en Roma. Y por eso él mandó hacer toda la trama que hizo con el incendio en Roma. Y culpó a los cristianos. Entonces, no murió uno como Juan el Bautista.
Murieron muchos, eran antorchas. Los llenaba de brea para iluminar el Coliseo romano, y las calles de Roma eran iluminadas por los cuerpos de cristianos llenos de brea a quienes les ponían fuego, y eran antorchas vivas que iluminaban las calles y los juegos en el Coliseo romano. Marcos les escribe con lujo de detalles a esos cristianos en Roma la narrativa de la muerte de Juan para animarlos, para llenarlos en su fe, para estimularlos, para decirles lo que a ellos también les iba a pasar por causa de la notoriedad de la obra de Cristo en sus vidas allá en Roma. Ellos, al leer esta narrativa, se preparaban, porque lo que le pasó a Juan les iba a pasar a ellos también. Y lo que hizo Herodes y Herodías lo iba a hacer Nerón también con ellos. Es una copia al carbón, por eso el relato surge en medio de milagros y de maravillas. Hoy, hermanos, hay una falsa enseñanza, que a usted no le puede pasar nada malo. Quite eso de su mente. Quite eso, hágalo a un lado. Deje de oír a esos engañadores, porque se olvidan de los contextos. Se olvidan del estudio correcto de la historia de la palabra de Dios para nosotros hoy. Cada día usted debe levantar sus manos, y al ver la salud suya, y al ver su familia, y al ver que hay trabajo, que hay libertad, que se puede movilizar, es de que usted esté agradecido cada día y no tengamos que ser perseguidos en estos días, ni buscados por causa de nuestra fe, porque era varón, justo y santo. No olviden por qué era el odio de la gente del poder, de las élites de poder para Juan. ¿Por qué era el odio? Porque era varón, justo y santo. Usted nadie lo va a perseguir cuando usted sea igual que los demás. Cuando usted se acomoda a los demás, ¿cuál problema va a tener usted? Y es lo que nosotros pensamos. Qué tonto, Juan. ¿Por qué ponerse a decir las cosas? No, le perdió la jupa. Mejor calladito, más bonito, no, señor. Hay cosas que hay que ver, hay que hablarlas y hablarlas firmemente. Y puede que pierda el trabajo, o que pierda la familia, o que pierdas una buena amistad, pero lo estás perdiendo por honrar a Dios, por honrar al Señor. ¿Cuántos jóvenes en estos días quieren ser diferentes? Si aquel se tatúa, yo también tengo que tatuarme. Si aquel es promiscuo sexual, yo también soy promiscuo sexual. Si aquel es un desastre en su forma de vestir, yo también soy un desastre en mi forma de vestir. Somos imitadores del mundo. Somos imitadores de la desgracia mundana, de la perversión mundana. Si aquel que tiene empresario le va bien con sus chorizos, yo también quiero aprender de él cómo hace para que le vaya bien. Yo quiero el dinero fácil también, sin dejar a Cristo, eso sí. ¿Está loco usted? No puede usted amar a dos señores. Juan determinó que solo uno era el Señor de él. ¿Ven, hermanos? Entonces, el pasaje de Juan tiene conexiones con la muerte de Cristo. Tiene conexiones con Elías y Jezabel en el Antiguo Testamento. Y era de inspiración y de ayuda para los creyentes en Roma, pero sigue siendo también de desafío y preparación para la cristiandad de todas las épocas. Usted tiene que tener dentro de su rubro ese aspecto de sufrimiento, de adversidad, de dolor por causa de su fe y fidelidad y amor al Señor. A todos nos llega, a todos nos llega. Cuando nos ponemos firmes, empezando con la familia. ¿Cuántas veces hay que decirle a una familia, no voy a esa fiesta, porque allá habrá guaro, parranda y deleite? Yo no soy parte de eso. Pero tú eres el tío, tú eres el sobrino, tú eres el primo. ¿Dónde está tu amor de cristiano? Y te manipulan tus sentimientos, emociones y tus convicciones. Usted no es una persona de un cristianismo sentimental, usted es una persona de un cristianismo por convicción. Por convicción. En nuestras convicciones está nuestra identidad, no en nuestras emociones. No somos llamados a vivir a Cristo emocionalmente, sentimentalmente. Somos llamados a vivir a Cristo por convicciones. ¿Cuántos jóvenes cristianos en estos días quieren tener convicciones sólidas? ¡Sólidas! No saben ni qué responder cuando le dicen, ¿por qué no te haces el tatuaje igual que yo?
¿Por qué no tienes aventuras sexuales como las que yo tengo? Algunos vienen y se sientan aquí, pero de la misma forma que se sientan aquí, tienen aventuras con chicas allá afuera en la calle. O tienen sus sueños eróticos a través de la internet. ¿Te está engañado? ¿Quién me lo va a decir? Su pastor, que ya está siendo viejo y ya pasó tamaño trecho. ¿Qué es lo que no va a sostener? Los placeres y los deleites. Nerón, el nombre Nerón, ¿sabe a quién se le pone hoy? A los perros nada más. A los perros se le pone Nerón. Pero Juan, hay un montón que se llaman Juan. Y Bautista, a muchos se llaman Bautista también. Juan, a muchos se le... ¿Y cómo se va a llamar el chiquito? Juan, Juan José, Juan Carlos, Juan Jacinto, Juanita. También le ponen a Juana, Juanita. Pero yo no he visto ninguna persona que llame, ¿cómo está don Nerón? No he visto, no. Tengo 63 años y en lo que va de mi vida no me he topado con nadie que se llame Nerón, pero sí he conocido galgos y gran danés. ¿Y cómo se llama el perro? ¿Qué perrote más grande? ¿Cómo se llama? Ya, dígale Nerón. Nerón se llama. Ven, hermanos, perdura la memoria del profeta, pero muere la memoria del vil, del malvado, del impío, del que no sostuvo sus convicciones, pero a causa del juramento. ¿Vio lo que dijo ahí? ¿Qué te daré? Pídeme lo que quieras, chiquilla linda. Porque ya no solamente había quitado los ojos de Herodías, sino que ahora se estaba poniendo en la chiquilla. El perverso quería gato viejo, ratón tierno. Ya quería la aventura con la carajilla también. Jóvenes, escuchen a su pastor hoy. Pocos pastores van a decir lo que estoy diciéndole yo. Ustedes son los que deben de recibir mi estafeta. ¿Qué calidad de cristianismo están dando ustedes donde están? ¿Qué calidad de convicciones están dando a conocer ustedes donde viven, donde se desenvuelven? En la universidad, en ese tanque de tiburones, ¿cómo se desenvuelven ustedes? En esos trabajos, empresas privadas y de gobierno, ¿cómo se desenvuelven ustedes? ¿Serio? ¿Es serio esto, hermanos? Pero a causa del juramento y de todos los grandes que él invitó, porque invitó a 3 líneas, los tribunos, los principales y toda la gente crema y nata de Galilea. Él los invitó en aquel gran banquete y él hizo público su juramento, llenándose la boca delante de la chiquilla. Lo que menos sabía es que lo que la chiquilla le iba a pedir. Y cuando la chiquilla salió le dijo, quiero la cabeza de Juan en un plato. Dice que se puso triste. Y a causa, oiga qué dice, y a causa del juramento que había hecho delante de todos, no le quedó más remedio que decirle al guarda, vaya y me lo decapita y me trae la cabeza y se la da a ella. Qué cosa, hermanos. ¿Cuánto estamos cediéndole al mundo en nuestras vidas? ¿Con cuántas cosas estamos quedando bien en el trabajo, con nuestros patrones, con nuestros compañeros? Un montón de tonteras, sinvergüenzadas, corrupción y maldad que hay en muchos ámbitos, suciedades que se dan ahí, y usted lo sabe, y a veces usted puede ser partícipe de eso. ¿Cuáles convicciones te estás vendiendo? Como jóvenes, y hoy me pone el Señor esa carga en los jóvenes. Jóvenes, ¿qué clase de cristiandad estás viviendo? Aquí estamos viendo a un joven de 32, 33 años que está perdiendo su cabeza, no por una mujer, no por la hija de Herodías, que está perdiendo su cabeza por serle fiel al Señor Jesucristo. Por serle fiel a Dios, perdió la cabeza. Un joven de 32 años. ¿Por qué está perdiéndose de su cabeza? Por 15 segundos de placer en un orgasmo, que eso es lo que dura. 15 segundos dura el orgasmo. Lo de antes y lo después son meras caricias nada más. Pero la porta culmine es el orgasmo, 15 segundos. Y después de los 15 segundos, si la relación es ilícita, usted dice,
¿qué hice? Porque usted despierta después de los 15 segundos. Es lo que nos pasa a todos. Llegamos a los 50 y empezamos después de los 50 a bajar, y en bajada empezamos a despertar. Cuando vemos nuestros brazos, cuando vemos nuestra mujer acostaditos los dos. Por eso yo le hablo a los que son matrimonios de 45 y 50 años, es cuando más tienen que pasar con su esposa. Porque su matrimonio tiene que terminar amalgado, bien, sólido, su familia sólido. Porque después de Jesús y después de Dios, lo que más vale en esta tierra es mi matrimonio y mi familia. Yo conozco hombres y mujeres que con 65 años tienen que andar solos o solas, porque no invirtieron bien su fe. Y estoy hablando de cristianos, no de gente pagana. Cristianos, solos, sin su familia, sin sus hijos, sin sus hijas, porque no trabajaron bien en su vida cristiana con su familia. ¿Por qué estoy hablando hoy? Porque los creyentes de todas las épocas tienen que tener en su rubro sufrimiento, adversidad y dolor en nuestra vida. Léalo, lea el capítulo. ¿Qué se fueron a hacer los discípulos? A echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos. Todo era gloria, todo era poder. ¿Qué hizo Jesús y sus discípulos después? Alimentar a una gran multitud, maravillas, milagros. ¿Qué hicieron ellos luego en la barca de noche? Verlo a él caminando sobre las aguas y ver cómo todo se calmaba cuando él dijo, no temas, yo soy. Pero ¿qué nos dice del verso 14 al verso 29? La muerte de un joven profeta lleno de convicciones sólidas. Si usted cree que por convicciones sólidas Dios lo va a preservar, usted está muy equivocado. Algunos de ustedes van a tener que morir pasando por momentos sumamente duros por causa de sus convicciones y su fe en Cristo Jesús. Y eso tiene que estar ahí. Vean, hermanos, vaya a Mateo y lea la narrativa de la muerte de Juan el Bautista en Mateo y en Lucas. Ninguno, ni Mateo ni Lucas nos da los detalles que nos da Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos está escribiendo a una comunidad perseguida en Roma. Y lo mismo que hizo Herodes con Juan, lo está haciendo Nerón con los cristianos en Roma. Igual. Y ellos no están cediendo. Algunos fueron devorados por fieras. Otros fueron antorchas humanas. Otros fueron crucificados. Pero la gran mayoría dieron su vida por su Señor. Hermanos, ¿estamos viviendo para nuestro Señor o lo estamos utilizando para nuestros asuntos personales? ¿Quién es Jesús para nosotros hoy? ¿El Señor o un medio conveniente para que nos saque de nuestros atolladeros y nuestros asuntos convenientes? Piensen eso. ¿Es Jesús el Señor de su vida o es Jesús el salvatandas? Occidente ha hecho de Dios, hermanos, un despojo. Por eso abusamos. Mire, hoy, total libertad en este país. Podemos decir lo que queremos, vivir como queramos, desenvolvernos como queremos. Entonces pensamos que a Dios hay que vivirlo y decirle lo que queramos también. Él es el Señor. Él es Dios. Él lleva la historia bien detallada. Vivamos para Él. Haya abundancia o haya escasez. Haya gozo y alegría o haya dolor y tristeza. Él es el Señor. Vivamos para Él. Él perdió la cabeza, pero la perdió bien, por ser fiel al que lo llamó. Desde el mismo vientre de su madre Elizabeth fue ungido y fue llamado. Y le fue fiel siendo joven y terminando con su propia vida, encadenado en una mazmorra. Ahí perdió la cabeza Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Jesús de él? Jamás se va a levantar uno mayor que Juan el Bautista. Jamás habrá en la tierra alguien mayor que el profeta Juan. ¿Por qué, pastor? Porque lo dijo Jesús. Y lo que Jesús dijo es firme, es fiel. Y es así, porque son las palabras de Jesús.
No son sus palabras ni las palabras de un político o de un poderoso. Son las palabras de Jesús. De cierto les digo, no se levantará mayor que Juan. Pero luego dijo, y el que quiera ser el mayor que Juan, tiene que ser el servidor de sus hermanos. No puedo serlo, yo no califico. Yo no califico. Por eso seguiré siendo un siervo inútil.